nuestro lenguaje de programación, a lo que es visual en esta parte. Entonces vamos a ver que mi algoritmo, de lo que yo parto como primera instancia, pues no es como que lo primordial, sino que lo primordial viene de la parte de la lógica de procesamiento que yo tenga, es decir, cómo yo proceso y visualizo antes de plasmar en papel todo el problema. Normalmente cuando nosotros tenemos un problema de tipo personal o de tipo sentimental o de cualquier tipo que esté en nuestra, o de tipo social, por ejemplo, con algo, lo que hacemos es que luego dicen, es que hasta me quita el sueño, ¿no? O sea, estamos pensando y pensando cómo resolverlo, qué decir, qué no decir, qué palabras utilizar, si es hablar con el novio, no hacerlo más grande, no dañar, no lastimar. Entonces, necesitamos irlo, espérenme tantito. Aquí. Bien, perdón. Entonces, a partir de eso, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que siempre hacemos un procesamiento antes de decirlo, antes de escribirlo, antes de plasmarlo. Nosotros hacemos un procesamiento lógico. A veces no es tan estructurado. Los procesamientos lógicos estructurados es porque ya van más orientados a la solución de problemas matemáticos, en nuestro caso de problemas de ingeniería, donde tenemos que tener conocimientos anteriores y conocimientos que vamos a ir generando dentro de la materia. Entonces, ahora sí, ya estamos más, ya les voy a presentar el video que les iba a presentar y ahí me dicen si se ve y se escucha. Déjenme ver dónde está. Es que es lo que no quiero que esté sonando. A ver, para los que se acaban de conectar o se conectaron, recuerden que de que publico a que dejo de aceptar son 5 minutos, para que si ya se quedan esperando ya no me digan, es que no me dejó entrar, ¿vale? Ya llevo aquí casi 10 dejándolos entrar. El mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. ¿Cómo es posible todo esto? Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos, se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? El paso a paso. Básicamente, toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas. Y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto.
Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro. Hay algoritmos para alistarse en la mañana, para poner un bombillo, para subirse al bus y en general, si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos, las encuentra en todas partes. La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el por qué. Eso siempre lo hemos necesitado, pero es particularmente útil ahora, pues tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo, el computador. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar en un algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. Curiosamente, eso nos pone del lado incómodo de la historia. El que sigue instrucciones, el computador, puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros, o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo. Y si es difícil darle instrucciones a un ser humano, alguien que puede descifrar cosas por sus propios medios, alguien que interpreta información dependiendo del contexto, ahora imagínense el reto que es darle instrucciones a un computador. A una persona le puedo decir, echa agua en la tetera, pon la tetera sobre el fogón, prende el fogón. Cuando haga un ruido la tetera, apaga el fogón y sirve el agua dentro de un pocillo. A un computador le tengo que decir qué es la tetera, dónde está, qué quiere decir sobre el fogón y 1.000.000 de cosas más. Diseñar un algoritmo es una labor inmensamente creativa y cada respuesta que encontramos para un problema en particular es una solución que podemos replicar infinitas veces. El resultado es que todo el tiempo estamos interactuando con algoritmos y lo interesante es que esos algoritmos no solo hacen la vida más fácil, cosas como mandar emails y pagos en línea, sino que también modifican nuestras decisiones. Un algoritmo te recomienda libros en Amazon, otro te entrega resultados en Google, un tercero te dice por dónde manejar tu carro. ¿Y cómo se logra semejante proeza? Con instrucciones, muchas, pero todas sencillas. En últimas, lo más interesante de los algoritmos es que nos dicen muchas cosas. Son una solución al problema de cómo automatizar X o Y tarea, una solución que puede ser elegante y asombrosa, pero también son una forma de manipular lo que nos rodea a través de la computación y además ponen en evidencia el modo en que interpretamos el mundo. ¿Por dónde nos lleva ese camino? ¿Qué cosas podremos automatizar en el futuro? Eso está por verse, pero si miramos hacia atrás, piensen que la evolución, a su manera, es un algoritmo. El input es la materia, las instrucciones son reproducción, mutación y selección. Y el output es la diversidad de todas las formas de vida que existen. Bien, entonces, si nosotros entendemos un poquito más de lo que nos habla el video, es que la forma primordial de nosotros poder trabajar en programación es utilizar nuestra lógica, ¿no? Nuestra lógica de procesamiento, nuestra lógica de lo que ya conocemos a algo nuevo, ¿no? Que vamos a obtener en un programa, en una ventana, para que alguien más lo use. Nosotros en este momento ya somos programadores, ¿no? Ya estamos del otro lado, vamos a programar, ya vamos a ver que lo que nosotros hagamos tiene que ser funcional para más personas. Obviamente a ellos les va a solucionar la vida, les va a dar un beneficio, les va a hacer algo más sencillo, algo que a nosotros nos cuesta un proceso antes, ¿no? Realizarlo, a ellos ya nada más es introducir datos y picar botones o darle un clic y obtener una solución. Nos dice que obviamente la programación es ese arte, el arte de convertir lo que nosotros ya conocemos en algo novedoso o en algo fácil de usar, pero siempre partiendo de un algoritmo. O sea, nosotros siempre vamos a partir de un algoritmo. ¿Y de dónde viene el algoritmo? Pues de nuestro procesamiento o razonamiento lógico. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué pasos? ¿Cuáles son necesarios? Nosotros, o en su tarea ustedes vieron que estos pasos tienen características, no deben de ser claros, precisos, ordenados, finitos, deben de evitar la ambigüedad, el determinismo. ¿Por qué? Porque si yo utilizo palabras que tengan más de un significado, se pueda malinterpretar mi algoritmo y no llegue yo a la solución, ¿no? Puede ser otra la solución. Entonces, sí es necesario que nosotros
sepamos utilizar las palabras correctas. Esto es como sugerencia. Yo voy a hacer algoritmos o en la medida de lo posible que sean claros y cortos. No necesito palabras rimbombantes, palabras que se prestan a otro significado o prosas, ¿no? Pasos que digan es que entre más escribo es mejor porque más le entiende. No, acuérdense que este paso de hacer el algoritmo va a ser el primero para poderlo programar. Y si yo utilizo pues palabras y largo y hago prosas y hago pasos muy largos, pues obviamente todo eso se va a ver reflejado en el lenguaje de programación. Si yo no quiero hacer un programa ya en un lenguaje de programación tan extenso, tendré que ir dosificando mi estructura de datos. ¿Cómo voy a ir en el pensamiento lógico estructurando esos datos? No quiero complicarme, es decir, ¿qué pasa? Que empiezan y dicen, sí, así ya lo tengo, lo voy a solucionar. Y cuando ya lo están haciendo, dicen, es que esta fórmula no me acuerdo, no me la sé, de dónde salía, esto de dónde lo saco, no lo puedo sacar con los datos que tengo. Y ya están inmersos en otro problema que ustedes mismos, conscientes o no, se metieron. ¿Por qué? Porque el procesamiento que tenían no fue claro. O sea, no pudieron vislumbrar que no tenían todo el conocimiento previo. Y entonces, obviamente, eso me va a adquirir que en el proceso de lo que yo estoy solucionando, me mete en otro problema por desconocer partes del primero. Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber con qué datos cuento y que con esos datos yo tengo que dar solución. Si yo le puedo preguntar al usuario datos, sí, pero a lo mejor no datos que él tenga que calcular. ¿Para qué va a usar un programa donde él tenga que calcular para meter datos a un programa? De nada serviría. Se supone que nosotros tenemos que darle toda esa facilidad. Entonces, sí, yo debo de tener conocimientos previos antes de empezar a hacer mi algoritmo. Si yo lo necesito, bueno, entonces me doy una ya, bueno, sí voy a hacer esto, con estos datos puedo hacer esto. O sea, todo lo tengo que ir digiriendo poco a poco para que cuando yo arme mi algoritmo, quede un algoritmo sintetizado, claro, que se vea armonioso, porque normalmente lo que nos pasa es que si nosotros vemos letras y letras, y si se dan cuenta aquí en estas imágenes, pues por eso me ponen imágenes, ¿no? Porque mi cerebro es capaz, o es más ameno para mi cerebro ver imágenes que ver letras y letras y letras y letras y letras. Entonces, si nosotros hacemos un algoritmo, debe de ser ligero para que quien lo haga, no importando, aquí me manejan muchos lenguajes de programación, ¿no? Java, C, C++, Python, PHP, todos estos, para que no importa en dónde lo voy a yo a plasmar, en qué lenguaje de programación, sea eficaz. Si yo soy en la parte lógica del programa y hay alguien más que programa, es decir, yo le voy a dar mi algoritmo a 20 programadores y les voy a decir, a ver, aquí está el algoritmo, esto es lo que quiero que hagan. Si yo no soy claro, los 20 van a obtener cosas diferentes o van a entender cosas diferentes. Al final el producto o lo que me van a entregar no es igual. ¿Por qué? Porque el algoritmo está mal realizado. Lo que me dice aquí es que, bueno, a partir de un algoritmo yo puedo duplicarlo 1000 veces, replicarlo y hacer, ¿no? Pero siempre tengo que obtener en esas 1000 veces lo mismo, no importando quién esté de este lado, ¿no? Quién programe o quién lo use, que se entienda. Entonces, todo parte de que mi algoritmo esté bien hecho. Y después de que ya esté bien hecho, pues ya ahora sí ya yo necesito conocer el lenguaje, la sintaxis, las estructuras, pero si se dan cuenta, el libro que hemos manejado como metodología de la programación, lo que utilizaron, parte de toda la parte lógica, y no me dice nunca un lenguaje de programación, nunca me dice aquí en C, en Visual, en C++, en Python, no. Todos los lenguajes de programación utilizan esta lógica, todos. Obviamente ya se van adaptando a sus características propias del lenguaje, la sintaxis, los puntos, las comas, dónde lleva, qué palabras, pero esa parte es la que nosotros vamos a conocer. Lo que ya debemos de tener como establecido es que el algoritmo es importante para los resultados que yo voy a obtener cuando programe.
Si yo no visualizo eso, difícilmente voy a poder hacer un programa bien hecho o que me dé soluciones correctas o que sea usado, ¿no? Porque si lejos de que sea fácil para el usuario es difícil utilizar mi programa, pues no siendo mejor busco otro, gracias, no me sirve, ¿sí? Yo quiero que me faciliten la vida como usuario, siempre es al alcance de un botón, ¿no? Que me dé solución. Si no lo veo así y es complicado de usar y esto, no lo uso, ¿no? Entonces ahí es como que lo que yo debo de establecer desde un inicio. Ahora bien, ustedes buscaron toda esa parte de algoritmos, qué es, voy a pasarme para acá, qué es y qué tiene, basados en dónde, bueno, pues en el libro de programación que tenemos. Déjenme ver si lo tengo abierto, todavía no lo tengo abierto. En el libro de metodología que tenemos. Entonces, checaron todas las definiciones. Voy a abrirlo acá. Voy a abrir. Y empieza desde lo más básico, ¿no? A decirme que un algoritmo es la solución o es la representación por pasos de un problema. Y ya me dice, ¿no? Y me dice, bueno, obviamente, pues tú ya hiciste tu análisis para poder construir tu algoritmo y obviamente verificarlo. ¿Qué características? Preciso, determinístico, finito. Todo esto ya ustedes ya lo vieron y ya lo saben hacer. Ya es un procedimiento que ustedes saben hacer. Obviamente, para llegar a la solución de resultados. Y me dice aquí la parte como la estructura básica de mi pensamiento, ¿no? O sea, si yo tengo un algoritmo, es porque ya tuve datos de entrada, o sea, ya sé qué datos tengo, sé cómo los voy a procesar para llegar a resultados. Y ahora me dice, todo esto que tú tienes ya estructurado, pues puedes hacerlo de una manera más sencilla. ¿Cómo? Pues represéntalo en un diagrama de flujo. ¿Qué es lo que me decía acá, no? Al final, todo esto que yo tengo aquí, con figuritas y demás, es un diagrama de flujo. Repito, para mi cerebro es como más sencillo procesar imágenes. Y entonces, por cierto, lo que si alguno hace, de ustedes está interesado. Y entonces lo que hace, por cierto, es decirme, bueno, ¿tú ves esto? Sí. ¿Y lo vas asociando con lo que hay acá? Sí. O sea, si el paso 1 me dice la mantequilla, bueno, aquí pongo la mantequilla. Paso 1, doblar, entonces doblo. Lo que yo vea aquí, a lo mejor sin palabras o sin tantas palabras, es representativo con la imagen. Bueno, pues todos estos son diagramas de flujo. Es la representación paso a paso de todo esto, ¿no? Cómo resolver el cubo, cómo hacer un barquito y llegar a esto, o sea, que realmente llegue a esto, cómo hacer un hotcake o varios hotcakes y llegar a esto, cómo lavar, todo esto es un diagrama de flujo. Nosotros como programadores o en el ámbito donde estamos, necesitamos que los símbolos que utilizamos sean estandarizados, que sean verificados por una norma ISO y una norma ANSI, para que todos utilicemos lo mismo y no se dé de, bueno, es que yo quería hacer mi dibujo y lo hice de otra forma, ¿no? Porque era mío. No, tenemos que homologarlo y entonces de ahí regresamos a esto, que si nosotros tenemos un diagrama de flujo ya con normas ISO que están y con mi norma ANSI, vamos a poder ocupar los siguientes símbolos que también ya conocen, ¿no? Su inicio, su entrada de datos, su proceso, selección simple, selección doble, selección múltiple, resultados, impresión de resultados, sus líneas de conexión o flechas de conexión, conectores en la misma página, en diferentes páginas, subprogramas. Todos estos ya los sabemos que nos representan un paso de nuestro programa, de nuestro algoritmo. Entonces ese paso obviamente pues va a ser representado dependiendo qué es lo que estemos a hacer. Si vamos a hacer un inicio, un fin, pues utilizamos este. Si vamos a hacer un proceso, pues utilizamos este. Si vamos a procesar con una estructura simple, este. Si vamos a procesar con una estructura, pero eso ya estas estructuras ya son parte del procesamiento, ¿no? De los datos que tengamos. Entonces, nuestra estructura básica va a partir de aquí. Vamos a tener un inicio,
la identificación de mis datos, que es la parte más importante del problema, para poder procesarlos correctamente y después obtener resultados. Los algoritmos más sencillos se representan en 5 pasos: inicio, lectura, proceso, impresión y salida. Y todo parte de aquí, pero no es la única estructura que podemos utilizar. Ya vemos que hay estructuras diferentes dependiendo del problema a solucionar, pero todo parte de aquí. La parte del inicio no nos causa conflicto, es poner número 1, inicio, y mi símbolo correspondiente con el inicio. La lectura de datos. Ustedes ya investigaron de los datos que tenemos. Déjenme ahí acá. Nosotros ya investigamos los datos que tenemos. ¿Qué datos podemos ocupar? Y entonces me habla de diferentes tipos de datos que ahorita vamos también a homologar cómo utilizarlos. Y me dice, bueno, todos esos datos los puedes procesar con operadores aritméticos, lógicos, relacionales. También me habló de ese procesamiento de datos y que la jerarquía de ese procesamiento de datos está dada en una tablita, también ya la tenemos, para obviamente nosotros darle soluciones a un usuario final, ¿no? Así, ya velos, aquí están tus resultados. Entonces, obviamente antes de llegar a esto, me dice, para que tú hagas una correcta estructuración de tu diagrama, ten en cuenta las reglas, ¿no? Deben de tener inicio y fin. Tus líneas son horizontales y verticales, no cruzadas, no alineadas, no puedes hacer ninguna de esas, ¿no? Solo horizontales y verticales. No más de todas las flechas, deben de ser flechas, tocan a tu símbolo. Ustedes luego ya nada más les hacen la línea ahí y ya dicen que eso era una flecha. No, la debe de terminar en punta o en flecha y tocar directamente al símbolo, no volar, no tener por ahí algún espacio donde se pueda malinterpretar. Después ya me dice, ¿no? Se escriben de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, y así mismo se leen de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Luego me dice, bueno, también es que podemos hacer comentarios si tú quieres. Si tenemos conectores, enumerarlos, ¿no? O sea, ya sé que si es el conector 1 y empiezo la siguiente parte de la misma hoja, porque este es conectar en la misma hoja, con ese número. Si es el 2 y es en diferente página, en el 2 empiezo en la otra hoja. O sea, conectar correctamente, porque no necesariamente me va a caber en una hoja. Entonces puedo tener más de una hoja. Y luego me dice, bueno, las líneas de flujo no pueden llegar 2 al mismo símbolo, no 2 así. Pero ¿qué pasa si yo lo tengo que hacer? Bueno, llegas antes de la flecha, unes y tocas la línea y ya continúas con tu flujo normal. Bueno, así es bien. Sí. Aquí hay otra, no puedo tocar aquí este símbolo aquí arriba y aquí en lateral otra vez, ¿no? No, está siendo tocado, sí, es lo mismo que esto. Bueno, entonces brincas y ya sabes, tocas primero antes de la flecha para que después la flecha toque el símbolo. Muy bien, esto está válido. A veces nos da por omitir cosas así, que obviamente en programación todo eso se va a representar y van a ver que no es lo mismo llegar antes aquí a llegar aquí o llegar abajo. Entonces sí es diferente nuestra forma de percibirlo. Obviamente como nosotros desglosemos el diagrama, pues va a ser más fácil programarlo y vamos a ver que las estructuras o las soluciones son más coherentes. Entonces ya me dice todo eso. Y ahora sí, la parte que vamos a ir diferenciando o entrelazando con lo que nosotros ya sabemos son los datos, ¿no? Me habla primero de 2 tipos de datos, simples y estructurados. ¿Cuáles son los simples? Bueno, no lo voy a complicar mucho. Los simples son aquellos en donde me van a dar una casilla, una sola casilla, imaginando que esto es una memoria RAM. Si yo lo viera así, esta tirita es una memoria RAM que tiene mi procesador o mi computadora, ¿no? Mi dispositivo o ordenador, ahí está. Y entonces me dice, puedo darte datos simples, es decir, una casilla, para que guardes cualquier información. O puedo estructurarlos. ¿Cómo los estructuras? Bueno, es una casilla, pero segmentada.
en el mismo tamaño que varias simples, ¿no? Aquí tengo varias simples, 1, 2, 3, 4, 5, y que toda esta va a ser un solo dato, va a ser tomado como un solo dato. Ahorita nosotros vamos a utilizar siempre simples. Hasta el tercer parcial vamos a empezar a utilizar estructurados. Entonces ahorita nuestros datos van a ser simples. Es decir, todo lo que yo guarde cabe en una casilla. Obviamente, el tamaño de la casilla va a ser dependiendo de lo que yo voy a guardar, y ahorita vamos a llegar a eso. ¿Por qué? Porque me dice, bueno, tú puedes guardar lo que tú quieras aquí, ¿sí? Pero, si aquí ven, me dice, puedes guardar enteros, reales, de tipo carácter o booleanos en esta casilla. Y yo te voy a dar el tamaño dependiendo del lenguaje de programación y dependiendo cómo los vayas a utilizar. Pero como ahorita no estamos programando, pues haz de cuenta que la casilla es la misma para todos, ¿no? Puedes ocupar aquí lo mismo para guardar un número entero que lo mismo para guardar uno de tipo carácter. Pero ¿cómo vamos a entender aquí la importancia de saber identificar nuestros datos? Si yo no sé identificar los datos y pienso que todo es igual, pues nunca voy a llegar a una solución consistente. Y entonces voy aquí, dejen cierro abrir un bloc de notas, donde también espérenme, déjenme, guardo mi lista que me dijo que sí. Quiero el otro. No guarda. Donde yo pueda identificarlos de manera pertinente. Entonces voy aquí a abrir un bloc de notas para que me quede aquí a un ladito, no me estorbe. Y me dice, bueno, mira, tú puedes guardar, pues primero sabes que hay datos, ¿no? Y que vamos a trabajar datos simples y datos estructurados, pero en otro momento. Que son, pues, una casilla o un lugar en la memoria que te voy a dar para que tú los guardes. Ya saben que los datos me representan información que voy a procesar. Entonces es como guardarlos en una cajita. Ahí los voy a tener para después ocuparlos. Pero me dice, bueno, dentro de los simples, tú puedes guardar, bueno, dentro de los simples y estructurados, pero me voy a enfocar hoy en los simples para que quede claro. Puedes guardar enteros, puedes guardar reales, puedes guardar de carácter, aquí no están, pero los voy a poner. Puedes guardar control-C, puedes guardar de tipo cadena, repito, no están, pero los vamos a de una vez a poner. Puedes ocupar booleanos. Ahí está, ¿no? Como tal, me dice, algunos o los dos últimos pueden existir dependiendo de algunos lenguajes de programación. Y también nos vamos a dar cuenta que podemos aquí agregar más por visual, ¿no? Que es el lenguaje donde nos vamos a enfocar. Entonces dice, bueno, ¿cómo vas a saber qué son enteros? Bueno, eso tú ya lo sabes por definición propia o preliminar, donde un entero es cualquier número del 0 al 9 y su combinación. Sí, tú puedes tener, por ejemplo, una combinación de un número, o bien de 2, o de 3, o de 4, o de 5, o hasta de 20, ¿no? 20 números combinados del 0 al 9, o bueno, hasta más, que sean un entero. Sí, bueno. Como ya hay tamaños, o sea, ya estoy hablando de tamaños, de cuántos enteros quieres guardar en visual, que le voy a poner en visual, va a haber enteros cortos, enteros cortos y enteros largos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el tamaño de la casita que me va a dar, ¿sí? No me va a dar la misma casita para un entero corto o para un entero largo.
me va a dar un rango diferente para esa casita. Pero al final yo debo de identificar en cuál se acomoda el procesamiento que yo voy a usar para definirlos desde un inicio, porque acuérdense, tengo que definir mis datos desde un inicio. Entonces yo tengo que identificarlos. ¿Hasta ahí tengo dudas? No. No, maestra. Gracias. Si yo hablo de reales, quiere decir que tengo números con punto decimal. Bueno, por ejemplo, pues cualquier, ya sé que pueden ser positivos y negativos, de menos infinito hasta infinito. Entonces, por ejemplo, puedo tener un número con un decimal, un entero con 2 decimales, un entero con 3 decimales, déjenme que ya no le puse coma, le puse punto, y puedo tener un entero con muchos decimales, ¿no? Cuanto yo necesite. Entonces me dice, otra vez estás hablando de precisión. Sí, bueno, en Visual vas a tener que decirme qué precisión quieres, porque no puedo utilizar los mismos, ¿no? Entonces aquí voy a tener de tipo decimal normal, bueno, ahorita vamos a ver la tablita, y después voy a tener los decimales de precisión, decimales con precisión sencilla, y también decimales de precisión doble. ¿Qué es lo que cambia? Pues igual, el tamaño de la casilla que te voy a asignar. Porque igual si tú quieres mucha precisión, pues necesito una casilla más grande para almacenar todos los decimales que tú quieres. Pero si no, pues entonces no te doy tanto espacio, ¿no? Te doy un espacio más pequeño, pero no deja de ser un decimal. Muy bien, entonces el tamaño puede variar dependiendo del lenguaje. En este caso, Visual hace como esas diferencias. De tipo carácter, bueno, primero debemos de definir que pueden ser alfanuméricos. ¿Cuáles son los alfanuméricos? Bueno, pueden ser de la A la Z minúscula, de la A la Z mayúscula, del 0 al 9, ahí le puse no, del 0 al 9, o de carácter especial. ¿Cuáles son los de carácter especial? Bueno, pues aquí pueden entrar los símbolos que conoces, que no conoces, todos estos, ¿no? Que son símbolos al final para nosotros. Son de carácter especial. Aquí le voy a poner caracteres especiales, todos esos. Entonces me dice, bueno, pero me dices que es de tipo carácter. ¿Cómo voy a saber cuáles son de tipo carácter? Caracteres, ya ven, el cerebro funciona como, pero mis manos no. Bien, entonces, aquí, ¿cómo voy a identificar que son de tipo carácter? Bueno, pueden ser uno de estos, cualquiera, pero para que yo sepa que son de tipo carácter, me vas a poner entrecomillado o con comillas simples. Ahí es un carácter, ¿estamos de acuerdo? Comilla simple, bueno, no la N, P. Ahí es otro carácter. Voy a poner un número, ahí es un carácter. Ahí es otro carácter. Ahí es otro carácter. Y me dicen, bueno, estos que yo tengo aquí, ¿no son iguales a estos? No. ¿Por qué no? Porque estos van a ser tratados como un carácter. Es por eso que su máquina tiene, si es PC o es un teclado de PC, lo que tiene son dos partes de números. La parte donde están todo arriba de las letras y la parte numérica que está del lado derecho. Cuando ustedes trabajan la parte numérica, pues debe de estar prendido, ¿no? Hasta le tienen que aprender que están activando la parte numérica. Si no la aprenden, ni siquiera se los toma en cuenta.
y pueden utilizar la parte de arriba de las letras. La diferencia de por qué tiene dos y por qué, ya como las laptops que ya nada más tiene una, ¿no? Pero antes sí hacían la diferencia porque decían, bueno, estos de aquí arriba, de las letras, son de tipo alfanumérico. Y las de acá del lado derecho son de tipo numérico. Son lo mismo, ¿no? Nosotros no vemos la diferencia. No es como porque nos lo hicieron más fácil y al lado derecho nos pusieron los números. No. Ellos tenían esta idea, que son diferentes. ¿Por qué? Aquí con estos, de carácter alfanumérico o de carácter, nosotros podríamos identificar a lo mejor en numéricos, la manzana de, el número de mi calle, ¿no? El número de la calle. El teléfono de mi casa. El número de mi boleta. El número de mi celular. Y me dicen, sí, todos estos son, bueno, ahorita voy a poner estos aparte. Estos son de tipo carácter. ¿Por qué? Porque una manzana o el número de la calle no la puedo sumar al número interior, al número exterior, o sea, no hago esa operación. Digo, manzana 3, manzana 2, número 40, número 28, número 5. O sea, ¿en qué número vive? Si le da mi número en donde yo vivo. Pero estos yo no los utilizo para sumar, restar y multiplicar. Pero ya sé que estos enteros, yo sí los sumo, los resto, los multiplico, ¿no? Estos sí los puedo hacer cualquier operación aritmética lógica. Mientras que estos, ¿no? Porque no puedo darles ese procesamiento. Entonces me dice, como tú no puedes, y como yo tengo que entender, yo, máquina, ordenador, dispositivo, tengo que entender que estás trabajando con diferente tipo de datos, ¿cómo vamos a entendernos? Quiero que quede claro. Ah, bueno, si yo te pongo este número entrecomillado, quiere decir que es de tipo carácter, que no lo puedes sumar, restar o multiplicar, o hacerle cualquier operación. Ah, muy bien. Si te pongo el número así solito, ¿no? Quiere decir que puedes sumar, restar o multiplicar o dividir. Puedes hacer cualquier cosa, operación aritmética con ella. Pero si tiene comillas o comillas dobles, no. Ah, entonces ya nos vamos entendiendo. Quiere decir que si yo en mi lenguaje de programación necesito poner un número que no se va a sumar, restar o multiplicar, necesito decirle que es de tipo carácter, entrecomillándolo nada más, y él ya va a saber la diferencia. Entonces, en base a esto, yo voy a tener también la posibilidad de unir diferentes caracteres, la combinación de cualquiera de estos. O sea, no solamente uno, puedo poner varios, sí. A eso le da paso, voy a quitar estos ahorita de aquí, lo que son de cadena. Los de cadena. Bueno, ¿por qué? Ahorita voy a regresar a los dos, todavía no acabamos. Los de cadena, pues es la combinación de uno, bueno, o más caracteres. Es decir, de cualquiera de estos. ¿Cómo vas a hacer eso? Es que yo puedo poner mi nombre, ¿no? Puedo poner mi nombre, ¿sí? ¿Son varios caracteres? Sí, es 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Pero como es una sola cadena y son caracteres, pues también debería de ir o entrecomillado o con simples, ¿no? Aquí con simples. Voy a poner perales, todo en minúscula. Es una cadena de caracteres que para mí significa información, que para mí significa un procesamiento o que le voy a dar un procesamiento. Entonces aquí sí entran estos porque ya son cadenas de números, ¿no? Cadena, por ejemplo, si quiero externar un número de boleta, supongamos ahorita son 2021 y otros tantos números, ¿no? Voy a poner ahí. Son 6 números más, según yo. ¿Qué me pasé? Así me pasé por mí. Entonces le indica el año, ¿no? De dónde entraron. Bueno, pero esta boleta la puedes sumar, restar y multiplicar. No, ¿cómo crees que voy a multiplicar mi boleta con la de alguien más? Entonces indícame que son de cadena.
¿sí? Sucesión de caracteres, pero al final todos entrecomillados para que yo sepa que no los voy a sumar, restar o multiplicar. El número de tu celular, sí, pues le pones, ¿no? Y luego los 8 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Incluso, si yo lo pongo así, luego como lo ponen con el espacio, lo voy a entrecomillar. ¿Qué es lo que hacen? Dice, bueno, su cerebro, cuando yo estoy en mi cerebro acá, no me doy cuenta cómo trabaja, pero sí está trabajando todo el tiempo. Cuando a mí me piden el número de mi boleta, yo me la puedo aprender 202156307 o 2021 56 por pares. 2021, o sea, yo aquí no leo una cantidad, no empiezo y digo, 3, separo, ¿no? Aquí, no hago esto, mi cerebro no lo hace, y no le digo a la señorita de la ventana cuántos millones o cuántos billones o cuántos tengo, ¿no? Yo le doy el número de mi boleta, así. Pero si yo sé que es un número aquí, largo, o sea, no sé, a lo mejor le voy a poner aquí un número, por decir y me dicen, ¿me das tu número? O me das el número, le digo 3456. Y mi cerebro ya sabe que hace la separación de unidades, decenas, centenas y millares. Él lo hace solito. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento previo. Pero la máquina no tiene toda esa capacidad, ¿no? O sea, a lo mejor esto de unidades sí. Pero si yo esto se lo doy así, para ella ya no son 3456. Para ella es una cadena 3,456, donde puedo poner caracteres especiales, pero no lo va a sumar, restar o multiplicar, no lo va a poder hacer. Entonces me dice, bueno, tu cerebro también está tan acostumbrado a que si es un número de celular, lo das a lo mejor en pares, 55, 23, 45, 67, 89, pero no lo das en miles. ¿Por qué no lo das en miles? Porque tú también sabes que esos no son iguales que los de arriba. Y si tú lo sabes, tenemos que hacérselo también sobre la computadora. Cuando yo trabajo en una hoja de cálculo, ¿cómo se lo hago saber? Bueno, me dice, si yo voy a sumar, no sé, 1, 3, observen, ¿dónde lo alinea? Primero, ya lo alineó del lado derecho. Son numéricos, según yo. Poner la suma de estos dos, coma, y aquí me dice, yo necesito un número. Ahí está el número. Obviamente me va a dar una solución numérica. Pero ¿qué pasa si yo pongo los mismos datos, pero todas estas casillas yo no las quiero como numéricas? Yo les voy a dar otro tratamiento. Yo les voy a decir que son de tipo cadena, en este caso de tipo texto, ¿no? Entonces ya me dice ahí, ya las cambié. ¿Qué va a pasar si yo quiero sumarla? Suma. Si se dan cuenta, la alineación ya me la cambió, ya la hizo a la izquierda. Entonces yo quiero sumar estos dos. Me va a decir, muy bien, gracias por participar, porque yo para esta sintaxis necesito números. Y tú me estás diciendo que son de tipo carácter. Y entonces yo no puedo darte un resultado numérico. Por lo tanto, me va a decir no puedo hacer nada, ¿no? Bueno, eso quiere decir que yo necesito darle otro tratamiento, porque son de tipo carácter. Sí, tú quieres unir caracteres, vas a poner lo siguiente, ¿no? Vas a cambiar tu función. Y aquí sí me dice, une varios elementos. Concatenar. Es como si hiciera la suma, pero ahora ¿de quién? De texto o de información, ¿no? Aquí le voy a poner esta y mi segunda. Y aquí me está dando la suma o la unión de estos caracteres. Entonces, sí los puedo unir, pero no con una suma. Los voy a unir con otro tipo de procesamiento de la información. Entonces, esto es sumar números, esto es sumar caracteres. Entonces, si yo le pongo aquí
no sé, a lo mejor lo que yo había puesto, ¿no? Él automáticamente los alinea ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, porque sabe que es información de tipo cadena. O sea, aquí ni siquiera los alineó por error a la izquierda. Él ya sabe que los tiene que alinear a la derecha. Y si yo utilizo concatenar, obviamente tendría que decirle esta cadena, coma, con un espacio. Ahí dejo mi espacio. Bueno, 2 para que no siga tan junto. Aquí si se dan cuenta, yo utilicé un carácter o una cadena de 2 espacios. Bueno, y después quiero que pongas y después quiero que dejes otros 2 espacios. Como son caracteres especiales, los debo de entrecomillar. Bueno, y después, pues ¿no? Ya para acá terminar. ¿Qué me va a dar? Pues la unión de todas esas cadenas. Pero se dan cuenta que ya incluye ese espacio. Entonces, igual funcionan los lenguajes de programación. Dependiendo de la información que yo vaya a procesar, pues necesito trabajarlos. Por eso es importante que yo desde que leo, luego dicen los maestros algunos, es que no saben leer. Yo creo que sí saben leer, o sea, el proceso como tal de leer, todos sabemos hacerlo. El proceso de identificar qué tipo de datos, cómo manejarlos, cómo procesarlos, es donde ya a lo mejor no tenemos una idea clara. Pero si yo sé que mis datos vienen de algún lado y cada dato lo puedo procesar y cada dato lo puedo manipular y cada dato lo puedo darle un procesamiento dependiendo de lo que es y de dónde viene, sin problema voy a llegar a un resultado. No es el problema de lectura, es el problema de lógica, de estructurar, de discernir, de procesar, porque no todos procesamos la información de la misma forma. A veces, a mí me pasó que lees y te quedas, no, pero a ver cómo. A ver, vuelvo a leer. Bueno, ya entendí esto y hago una notita porque ya entendí algo, ¿no? Sí, ya entendí. Y vuelvo a leer y digo, no, es que no me queda claro. Y entonces agarro y le digo a mi esposo, a ver, ven, lee esto y ¿qué entiendes? ¿Qué tengo que, no? O sea, ¿qué tengo que hacer? Porque no me queda totalmente claro. Y entonces ya agarro y le pregunto como para que me saque de la duda, ¿no? De decir si lo que estoy pensando y anotando está bien o lo que estoy pensando está mal y mejor borro mi notita. O sea, no necesariamente es el problema de lectura, sino las palabras que se utilizan en esa lectura, cómo las entendemos y después el procesamiento que nosotros le damos. Lo mismo pasa con todos los datos. Y ahora me dice, bueno, si tú quieres trabajar aquí voy a regresar un poquito a lo que ya veníamos, en Visual, en Visual, pues los vas a encontrar así, de tipo carácter. Ahí está, muy bien. Si tú los quieres trabajar en cadena, es decir, la unión de varios o la combinación de varios de los de arriba, bueno, entonces vas a tener en Visual, eso hubiera hecho desde antes, ¿ven? No lo complicamos. En Visual puedes trabajar así, como cadena. Y ahorita lo vamos a ver, cadena, ¿no? Bueno, los booleanos ya vimos que no nos los especificaron más allá, que son los que dan una solución de tipo lógica, verdadero o falso. Esos son nuestros, déjenmelo bajo, o falso, ¿no? Entonces, ahí están. Dicen, bueno, si tú ya lo sabes identificar y tú a mí me dices qué tipo de datos vas a utilizar, pues yo a ti te puedo dar todo el espacio de memoria que necesites para poder procesarlos y para poder mostrarlos a tu usuario. Muy bien, pero como ahora sí ya los voy a enfocar a lo que es Visual, me dice, en Visual, tú puedes, déjense aquí, te lo voy a ver todas las.
No lo tengo en otro lado. No, lo voy a abrir acá. Tipo de datos en Visual Basic. No me lee el pensamiento mi máquina. Yo voy a tener varios, obviamente, resultados. Yo suelo buscarlo siempre en las de Microsoft, porque Visual es una parte de Microsoft. Entonces, obviamente, lo que me den aquí va a ser como la verdad, ¿no? Entonces, aquí me dice, déjenme ver si viene. No viene como, aquí vienen variables, constantes, tipo de caracteres. Vamos a ver si viene acá. Y si no no. Y si no es que no me leyó bien la memoria, ¿verdad? Déjenme regreso a mi buscador. Tipo de variables, en Visual voy a ponerle. Tipo de variables en Visual Basic. Voy a ver si aquí está. Pero en Microsoft. Espero que no se vea, no me va a volver a mandar a la declaración. Declarar, llamar, procedimiento, ya se me va a acabar. Bueno, vamos a colgar en lo que le acabo de buscar. Faltan 5 minutos, ¿no? Vamos a finalizar, les abro el otro link mientras hablo la tablita indicada. Voy a colgar, ¿eh? Pueden tomarse sus 5 minutos de correr al baño, al agua, al pan, nada más a comerse su pan, hacer algo más, en lo que conectamos otra vez. Gracias. Y observen, ya nuestros datos que nos maneja van ya relacionados a los que ya tenemos aquí en este blog de notas, ¿no? Ya me dice, bueno, tú puedes tener, déjenme abajo aquí, o si eran esos o no. Les dije que no eran esos. ¿Dónde quedaron? En otro abajo. Aquí, así ya me había espantado. Entonces a ese link no le hagan caso. Déjenlos copiar el otro. Son muy parecidos. Entonces el primero no, ya este sí. Creo que sí. Ahí está. Bien, ese es el segundo, el correcto. Entonces ya me dice, bueno, tú tienes diferentes tipos de datos. Entre ellos, pues ya, en Visual, dependiendo muchas veces de la plataforma, me dice, o del Visual que yo esté utilizando. Pero en gran medida siempre está definido ya. Es decir, para los que nosotros teníamos aquí de tipo entero, bueno, pues los voy a buscar acá. ¿Cuáles son? Déjenme minimizo mi hojita para que les pueda ver.
Estructura, jalar. Bueno, no puedo. Bien. Me dice, bueno, vas a buscar los enteros. Y ya habíamos hablado que había enteros cortos, enteros normales, enteros cortos y enteros largos. Bien, tú los vas a buscar. Déjenme que aquí hay alguien. Todavía hay. Bien. Aquí ya voy a buscar los enteros cortos. Y observen, aquí yo tengo los enteros. Y me dice, bueno, es un entero con una capacidad de la casilla de 4 bytes, donde tú puedes almacenar un rango desde el menos 2 millones o algo así, o 2 billones, hasta el 2 billones. Aquí está. Esta es la capacidad de un entero que yo puedo guardar en esa casilla. Pues es bastante grande. Si yo me doy cuenta, no es como que me limite a 3 o 4 números, no. Me da la capacidad y es más, desde negativos hasta positivos. Pero me dice, usted hablaba o yo hablaba de que hay otro tipo de enteros, sí, enteros cortos. Aquí me dice short integer. Son enteros, pero obviamente con menos tamaño en esa casilla. Desde negativos hasta positivos. Ahí sí me deja utilizarlos, pero obviamente mi casilla es más pequeña, es un entero corto. ¿Hay otros? Sí, el entero largo, el long. Es un entero, pero la capacidad o la casilla ya se va a 8 bits. Y entonces va desde el menos todo este número hasta todo este número positivo, con 18 decimales todavía con 18 espacios o enteros todavía hacia la derecha. Entonces, yo tengo la posibilidad de manejar mis enteros como un entero normal, que me da una muy buena capacidad, como un entero largo si quiero más grande, o como un entero corto si no necesito tantos números. Y aún así me da mucho espacio para ese entero. Entonces, yo voy a ir identificando que no solamente es como, bueno, ya tuve un entero, pues todos los enteros son iguales, ¿no? Tengo la posibilidad de saber qué tipo, aquí se la voy a cerrar, qué tipo de entero puedo utilizar. Bueno, está muy bien. Habíamos visto que también para los reales hay decimales de precisión sencilla y de precisión doble. Bien, aquí a la vista tengo los decimales de precisión sencilla, un single, un número que va igual desde los negativos hasta los positivos en este valor. Y me dice obviamente que si lleva decimales, va a ir aquí me dice, con 45 decimales hacia su derecha en los números negativos y con 38 decimales hacia la derecha en números positivos. Esto es un single. Pero dicen, bueno, es que también hay decimal. Sí, aquí están arriba. Pero los decimal solamente desde el 0 hasta el 28, ¿no? 0 hasta este. O desde el 0 hasta este con 28 decimales hacia la derecha. Es decir, aquí no hay negativos. Entonces, si yo quiero un decimal negativo, no lo voy a nombrar decimal. Voy a tener que irme a los single. ¿Por qué? Porque aquí sí me toma negativos. Los single me toma desde negativos. Ahora, ¿quieres puede ser negativo o positivo? Pero tienes mucha precisión, es decir, tienes más decimales que esto. Si quieres más, bueno, entonces utilizo un double. Aquí están mis double. Bueno, es una precisión, doble de precisión. Y observen, me da 8 bytes de longitud, mientras el single me da 4. Obviamente el doble es lo doble. Entonces aquí me da 4, ¿no? ¿Cuántos me da un decimal? Me da igual. Este me da más, pero solamente me recibe positivos. Entonces, si yo quiero negativos, me voy a un single. Si yo quiero más precisión, me voy a un double. Y observen, aquí obviamente me va a dar una precisión todavía mayor, ¿no? De cuántos necesito. Y me da el rango para los negativos y me da el rango para los positivos. Ahí yo lo tengo. Nosotros a lo mejor nunca vamos a estar al pendiente del tamaño de la memoria que me está abriendo, porque como tal no estoy cuidándola, porque nuestros procesos o nuestros programas son cortitos. Mi programa va a reaccionar rápido.
Ya como vayamos avanzando se va a dar cuenta que se va a tardar un poquito más en procesar los datos. Pero ahorita es un proceso bien rápido, que segundos y ya me dio resultados, o milésimas. Pero cuando yo trabajo programas, no sé, de algún banco o de alguna estructura de datos más pesado, obviamente sí voy a tener que tener la capacidad de visualizar cuántas variables tengo, de qué tamaño las estoy abriendo, porque mi capacidad de mi memoria está limitada a 2 RAM, a 4 RAM, a 8 RAM, a 10. Bueno, yo he visto hasta ahorita hasta 8 todavía, como que normal. Entonces, si yo llego a sobresaturar mi memoria, pues lejos de que sea, o sea, voy a poner mis datos y vaya a comer, regrese y a ver si ya reaccionó la máquina y si no, espere. ¿Por qué? Pues porque yo le estoy saturando de datos, ¿no? O sea, yo tengo un programa muy vasto que no va a ser solo resuelto así de fácil. Entonces, ahí ya cuando programo de esa, ahora sí ya voy a estar al tanto de todas las variables y si es necesario que la ponga y si no la pongo. Incluso Visual me dice, tú defines una variable y me dice, si no la ocupaste, me va a marcar un error y me va a decir, no la has ocupado, como para que, bueno, no me dice así, pero me dice, no la has ocupado, variable sin utilizar. Y entonces uno entiende, pues sí, porque es importante, estoy generando abriendo memoria que no voy a ocupar y que la estoy ahí dejando vacía, mientras el programa o mientras otros programas o mientras otros procedimientos la pueden ocupar. Entonces yo la tengo ahí abierta y Visual me hace una notita así de, no la has utilizado. ¿Para qué la ocupaste? ¿Para qué la abriste? ¿Para qué la definiste? Entonces esa parte sí es importante para Visual, ¿no? Y me dice, bueno, regresamos acá. Aquí encuentro a los decimal, aquí a los single, a los de precisión sencilla, y aquí a los double, los de precisión doble. Aquí encuentro a los enteros cortos, que son los enteros largos como long, ¿no? Los enteros como integer y los enteros cortos como small. Entonces ahí yo ya tengo, como short, perdón. Yo ya tengo mis enteros, ¿no? Y aquí, ahora bien, los de tipo carácter, que pueden ser la combinación de estos, así se llaman, carácter. Aquí los voy a tener por acá arriba. Aquí están, char, o de tipo carácter. De 0 a tantas las combinaciones o a tantos, pero me abre todo este espacio y me da 2 bytes, es el más chiquito. También podría ocupar el de byte para guardar un carácter que es más pequeño, si nada más es una letra, ¿no? Para que abro tanto espacio. Pero aquí la diferencia pues va a ser es como la parte de yo programador, qué es lo que estoy utilizando, no necesariamente yo les voy a decir, este es decimal, este es double, este es single. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir aprendiendo a discernir entre uno y otro, y a lo mejor si yo lo pongo decimal, ustedes los ponen en single y va a dar exactamente el mismo resultado. O sea, no hay un resultado que me lo altere, pero sí el espacio en memoria, acuérdense, se va saturando. Entonces aquí yo ya tengo a los byte o a los char. Y si se dan cuenta aquí, lo que me hablaba el libro, ¿no? Hay programas o lenguajes de programación que ocupan otro tipo de datos. Por ejemplo, aquí tengo el date, ¿no? Para fechas. Y me dice desde la medianoche de enero de tal fecha hasta la medianoche de diciembre de tal fecha. Puedes ocuparlos. Muy bien. También habrá datos que dependan no de un tamaño, sino de la implementación de la plataforma, como son los booleanos. Aquellos que me dan un resultado verdadero y falso que tenemos hasta acá abajo, estos de booleanos son boolean y depende, solamente me dan resultados de verdadero y falso, pero el tamaño depende de la plataforma. Entonces, del Visual que yo esté utilizando, del Win, porque como pertenece a Office, pues de toda la plataforma que yo tenga integrada. Entonces, habrá unas, observen, aquí abajo, que me van a decir, bueno, es de los de tipo objeto, que tampoco los tenemos en la lista, yo los he ocupado para guardar imágenes o sonido, ¿no? Y dice, bueno, si tú tienes una plataforma instalada de 32 bytes, te voy a dar 4 para que guardes estos.
Si tú tienes una de 64, cuando me dicen, ¿tu Windows está a 32 o a 64? Ah, bueno. Entonces también depende cuál tenga yo instalado para que me dé 4 o 8 bytes para guardar este tipo de información. Entonces aquí voy a ver otras más, ¿no? Los enteros, desde positivos hasta los enteros largos desde el 0 hasta que no me incluyen negativos. Los definidos como una estructura, dependen de la implementación que yo tenga instalada, y ya no me da también que esto depende, es independiente. Los enteros cortos, que me da 2 bytes y me da esto, o sea, al final yo tengo una posibilidad de datos mayor que los que me maneja simplemente en el libro. Los que vamos a utilizar nosotros, pues son casi siempre los más usados son estos, ¿no? Enteros, que se dividen en estos, los reales, que ya en Visual se dividen en eso, los de carácter, de char, que vimos que char, uchar y demás para ver el tamaño. Los de cadena, los de cadena no los vimos. Los de cadena son los de tipo string. Déjenme los veo acá. String, acá. Cadenas variables, ¿no? Dependen de la aplicación, pero normalmente pueden guardar desde 0 caracteres hasta 2 billones. O sea que yo con un string puedo guardar la información que yo necesite. Puede ser muy, 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 muy grande, ¿no? 2 billones de caracteres. O sea que no me limita a poner solo mi nombre, o 8 letras, o 16, o 24, no. Me deja escribir lo que yo quiera. Esos son los de tipo cadena. Estos, que yo puedo utilizar esto o puedo utilizar más, ¿no? Entonces, más o menos esta tablita que nosotros tenemos aquí va a ser como nuestra guía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todavía no está, recuerden que hasta hoy subo tareas, pero esta la van a bajar. Es copiarla y pegarla si quieren, es hacerla a mano si quieren, es como ustedes quieran, pero acuérdense que todo esto es personalizado, ya sea que le pongan su nombre, pie de página o encabezado, sus logotipos, su margen, colores, como ustedes quieran, pero que se vea que es suyo. ¿Sí? Que no nada más por derechos de autor, acuérdense que no podemos nada más copiar y pegar y no ponerle una referencia. Entonces, para evitarnos lo de la referencia y que la norma APA y que demás, vamos a, obviamente, copiarlo, pero lo van a ir personalizando. Ustedes pueden acomodarlos así, no sé, a lo mejor pongo todos los decimales primero, para no andar buscando. Ah, bueno, el decimal, luego el single y luego el double, y ya, ¿no? Ah, bueno, ahora o sea, yo la voy a personalizar como a mi conveniencia me funciona, es decir, pues a mí si esto me funcionó, esto yo ya lo entendí, a lo mejor aquí ya le pongo, bueno, estos son los decimales, y aquí copio los decimales, ¿no? Bueno, estos son los de presión, y entonces mi tabla va a ser algo funcional para mí, para que no esté aquí, ¿cuáles eran? ¿Y cuáles me dijo? Y ya se me olvidó. Entonces yo aquí los puedo ubicar. Entonces ya ustedes, la personalización que ustedes le den es libre. A mano, en Word, copiar, pegué, corté por acá, como ustedes quieran, con colores, sin colores, con imágenes, ejemplos, como ustedes quieran, pero debe ser suya. ¿Sí? Nos sirve de referencia para hacer la nuestra. Entonces ahí viene, esa es una, y la otra ahorita la voy a mencionar. Con los datos y tipo de datos no tenemos duda. Todavía no va. No, maestro. Muy bien. Entonces voy a mostrar otra vez el libro. Bien, aquí regreso a mi libro y veo, ya clasifiqué mis tipos de datos. Y entonces veo aquí, antes de todo esto, que esos datos pues obviamente los voy a procesar dependiendo de si yo tengo numéricos, pues como numéricos. Entonces voy a ver que para esos tipos yo voy a identificar primeramente 2, mis variables y mis constantes. Bueno, mis variables
van a ser aquellas que dentro del diagrama cambien. ¿Cómo que cambien? Bueno, yo puedo nombrar aquí dentro del diagrama principal, no sé, que era el básico, poner que aquí en la lectura A vale 1. Si yo lo defino ahí, podría decir que es una constante, pero si yo en el procesamiento ya le pongo A es igual a 2 más, no sé, cuando yo cambio en el proceso de uno a otro, lo cambio de valor, me va a decir que es una variable porque va a cambiar. Yo no tengo que decirle tal cual a visual como que es una variable, una constante, ¿no? Yo la puedo ir utilizando y en el proceso hacérselo como ya intrínseco, o sea, ya dentro de, pero no necesariamente. Pero también puedo decirle, bueno, esta es una variable y la defino como variable y de qué tipo es. Y después le voy dando los valores que necesito o sacando los resultados que voy a ocupar con esa variable. Entonces, si yo cambio, puedo ocupar A y decirle 1 y luego le digo que A es igual a B más C y después le digo que A es igual a D entre D y después le digo, yo puedo ocupar la misma letra varias veces, el mismo dato varias veces y darle un procesamiento o ir obteniendo resultados de diferente tipo. Y van a ir obviamente cambiando, dependiendo si es una suma, una resta, una multiplicación, pero al final utilicé todo, para todo utilicé A. Bueno, entonces no ocupé más variables, no ocupé más espacio en memoria, no ocupé más, pero como era variable, pues la voy cambiando. Entonces ahí no hay mayor problema. Cuando es constante, nosotros sabemos que una constante es la que no cambia de valor. Puede ser un pi, un número de Euler, las tablas de logaritmos, la velocidad de la luz, la gravedad, todos esos datos que nosotros sabemos por previo o por conocimiento previo, que es un valor que no cambia. Bueno, la puedo definir desde arriba como constante. Y entonces ya yo sé que aquí, si yo lo identifico aquí, dicen como constante, para todo el programa va a ser constante. Entonces sí es como ir viendo. Por eso les digo, antes de plasmarlo en el algoritmo, saber qué es lo que voy a hacer. Entonces ahí voy a ir definiendo variable, constante o qué es lo que necesito. Déjenme que reaccione. Ahí está. Entonces, yo ahí ya tengo, ya me pasan mucho, esas dos, una variable o una constante. ¿Y cómo las voy a diferenciar? Me dice otra cosa que tú necesitas saber es que si tú vas a trabajar con esos datos, pues necesitas saber qué puedes hacer. Sí, qué operadores puedes utilizar. Sí, nosotros ya conocemos los aritméticos, estos. Potencia, que aquí la ponen como 2 puntitos, como 2 asteriscos. En Visual es el circunflejo, el que parece como triangulito invertido, ¿no? Superior. La multiplicación, que es un asterisco, la división, la suma, la resta, el residuo y la parte entera. Aquí vienen mis operadores aritméticos. Obviamente estos operadores tienen una jerarquía. ¿Quién se va a resolver primero? Primero potencia, multiplicación y división, parte residuo y la parte entera, la suma y la resta. Muy bien. Entonces, si tú me dices que esta es la jerarquía, si tú me pones un ejemplo, pues hay que respetar esa jerarquía, ¿no? De izquierda a derecha si no tienen paréntesis, pero si hay paréntesis, entonces tengo que respetar primero lo que está dentro del paréntesis para empezar a resolver. Una vez que yo quite el paréntesis, ya otra vez, izquierda a derecha. Entonces, el paréntesis tanto para el libro como para nosotros en Visual no es un operador, no funciona como tal, funciona como para agrupar. Entonces, tenemos todos los operadores aritméticos, después todos los lógicos, que ya aquí me dice, ¿no? Que dentro de estos tengo los relacionales, aquí están, signos de mayor, menor, igual y todo, y después todos los que vienen en los lógicos aquí, el no, el y cómo funciona. Los vamos a ir viendo poco a poco, por eso ahorita no estoy como entrando a detalle, porque es mucha información. Y obviamente la otra tablita de la que les hablo que van a agregar con del tipo de
datos o tipo de variables, van a agregar la jerarquía. Aquí ya está el compendio de todos los operadores, ¿no? Primero, del paréntesis, que ya recuerden no es un operador, es para agrupar. Y después ya los aritméticos, los relacionales y los lógicos. Y esta tablita igual la pueden copiar, pegar, personalizar, escribir, como ustedes quieran. Va a ir en la misma hoja donde venga la de las variables, porque las vamos a estar ocupando así como que en esa medida. O sea, así las vamos a ocupar casi todo el curso para que ustedes lo tengan en cuenta. Y obviamente pues ya aquí vienen ejemplos con todos esos operadores para que vayan viendo cómo se resuelve. Y hasta aquí nos quedamos. Nosotros dijimos que hasta la 22. Ya este tema no viene. ¿Qué es lo que van a hacer? En la parte de las prácticas, aquí viene, todavía no vienen activadas la 1.1, la 2.2, bueno, esta la 1.2 y la 1.3 que voy a activar esta semana. En un ratito modifico ya que queden, una vez que acabe clase, modifico. En una va a ir su tabla, ahí les voy a especificar, y en la otra viene un ejemplo de un algoritmo con un diagrama. Después del ejemplo vienen ejercicios, creo que son 2 o 3, que son como para yo ahorita darme cuenta cómo están solucionando algoritmos, qué símbolos utilizan, qué palabras usan y todo eso. Solamente para que a mí ya me quede más claro cómo están trabajando del semestre anterior. No para ver si, es que sí sabe, no. Nada más para ver como qué metodología traen. Y eso es lo que me van a entregar el día viernes. Para nosotros ahora sí el siguiente lunes, empezar ya a relacionar ya lo que ya vimos con Visual. No sé si haya preguntas, dudas. Vayan prendiendo su cámara para hacerle su captura y pasar lista, chicos. Ya copiaron el link, ¿verdad? Del chat. Ya nos pusimos guapos. Guapos estamos. Pero déjenme presentar. Déjenme detener presentación para que nos veamos todos. Alejandro, Jesús, Natalia, Fabiola, Isaac, Ángel y Belén.